Dando su informe en la Cámara Baja. Estamos allí, por supuesto, en vivo. Ahora dialogamos con la legisladora Gabriela Cerruti. Fernando, adelante. Sí, así es, Gustavo. Estamos con la diputada Gabriela Cerruti, quien tuvo un cruce, ¿no es cierto?, con Marcos Peña. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, Marcos Peña habló durante 3 horas sobre, no sé, la revolución de los aviones en Corrientes. Entonces, cuando me tocó hablar, le digo, ¿qué hacemos con la revolución de los aviones en Corrientes en una provincia donde hay un 50% de pobres y 13% de indigentes? Trata de convencernos que la ciudad de Buenos Aires está maravillosa porque van a hacer el Paseo del Bajo. Y en la ciudad de Buenos Aires, los pibes llegan al colegio más temprano para poder desayunar temprano porque no cenaron la noche anterior. Entonces, creo que cuando le dije esta cantidad de cosas, que él las sabe, las conoce, porque no es que los funcionarios del gobierno no saben lo que están pasando. Están inventando una realidad porque gobiernan para una porción muy pequeña de la población, que es aquella porción de gente que efectivamente puede estar mejor hoy porque las políticas económicas de este gobierno las han beneficiado. Pero la enorme mayoría de la población que está definiendo si paga el alquiler o si come la cena, si está, que está definiendo si paga los servicios o el crédito UVA. Sí, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriela, ¿cómo estás? Entre otras cosas que dejó Marcos Peña esta tarde, por ejemplo, aseguró, en un exceso de optimismo para algunos, no nos vamos a ir en diciembre. ¿Tu opinión? Bueno, eso fue porque me respondió a mí que yo le dije, ustedes se van en diciembre, pero ya sabemos que se van, pero no nos alcanza con que se vayan en diciembre. Nosotros necesitamos tener mi respuesta de acá hasta diciembre, porque la gente que habita esta crisis que estamos viviendo necesita respuesta ya. Vos no le podés seguir diciendo a la gente, aguanten, como dicen ellos, aguanten hasta diciembre, que en diciembre se van. La verdad es que hay que tomar una cantidad de medidas, y ellos, por ejemplo, tienen cerrado el Congreso, donde podríamos estar definiendo algunas leyes que ayuden algo, emergencia alimentaria, un plan de protección de la niñez, tratar de congelar las tasas de los créditos UVA, todos temas que estamos tratando de debatir en el Congreso y que ellos tienen el Congreso clausurado. Cuando yo le dije, ustedes se van en diciembre, pero nosotros necesitamos de acá a diciembre pensar en la gente que la está pasando mal como la están pasando en este momento, es que él me contestó eso. Justamente sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. En uno de los sectores él habló del congelamiento de precios, ¿no? Dio su visión, al menos él cree que es fuertemente recesivo congelar los precios. ¿Cuál es su opinión al respecto y qué opina de este dicho? Mira, él dijo que la inflación está estallada, que la situación económica es crítica y básicamente que no van a hacer nada, que van a sostenerse, seguir haciendo más de lo mismo. Ni control de precios, ni control de la fuga de divisas, ni ninguna manera de controlar las estampillas del dólar, ni ningún techo a la suba de las tarifas. Entonces, te están diciendo, está todo horrible, la estás pasando horrible, pero esto va a seguir exactamente igual. La verdad es que da la sensación que esta gente que llegó al gobierno timbreando y hablando con la gente, no ha vuelto a salir a la calle. Porque si recorrieran un supermercado se darían cuenta que no puede control de precios mínimo para los productos básicos de la canasta alimentaria. Hoy crece la indigencia en la ciudad de Buenos Aires. Creció 2 puntos la indigencia en el último año porque hay gente que no accede a la canasta básica elemental para poder comer. Ahora, lo que vimos hoy fue un Marcos Peña hablando de rutas, puentes, obras que no tienen que ver con la realidad de la gente. Claro, pero bueno, también fue bastante duro, digamos, con el kirchnerismo, ya que estamos en esto de los números y la indigencia. Él dijo, cínicos eran ustedes los kirchneristas, que decían que había menos pobres, o que en Alemania había más pobres que acá, y no se medía correctamente la inflación, la pobreza. Está bien, pero Mauricio Macri un día se plantó en la televisión y dijo, estos son los números y con estos números quiero que me midan. Contra estos números nosotros lo estamos midiendo y esos números indican que creció la pobreza desde que ellos están en el gobierno, que creció la inflación desde que ellos están en el gobierno, y yo te digo más, yo lo mido con los números del índice de estadísticas y censo de la ciudad de Buenos Aires, que es de ellos desde hace 12 años. Con lo cual, digo, pero además no hay necesidad de contar números, o los índices son muy importantes porque te permiten pensar las políticas hacia el futuro, pero hay que salir a la calle y te das cuenta de lo que está pasando en este país, que no pasaba hace 2 años atrás. Había otros problemas muchísimos, pero esta situación de la gente sin saber si lo que cobra hoy le va a alcanzar para a fin de mes ir al supermercado, la verdad es que no la estábamos viviendo. Diputada, ¿qué es lo que va a suceder después justamente de las elecciones? Porque muchos hablan del después de las elecciones, que después de las elecciones va básicamente a haber mejoras, que ahí es donde se va a sentar, digamos, todas las políticas que justamente está realizando Cambiemos. ¿Cómo se llega a las elecciones y, por otro lado, cómo va a continuar teniendo en cuenta el que gane, ¿no? Sea quien sea?
Sí, a ver, yo creo que ellos se van efectivamente en diciembre, creo que la gente no los aguanta más, creo que es un Marcos Peña muy devaluado el que vimos hoy, como el que vimos, el Macri que vimos en la cena de CIPEC hace unos días, todo el mundo está esperando que se vaya. Digo, los pobres, los ricos, el establishment, las clases populares, todos queremos que se vayan y estamos aguantando por la institucionalidad, por la república, por la democracia, hasta las elecciones y hasta diciembre. Yo creo que el gobierno que venga, que ojalá sea un gobierno de un signo nacional y popular, ojalá sea un gobierno que lidere, porque sea candidata a presidenta o no, pero quien en este momento lidera las esperanzas de los argentinos, de una enorme mayoría de argentinos, que es Cristina Fernández de Kirchner, va a tener un trabajo titánico, porque va a ser muy difícil desarmar esto que hicieron. Ellos siguen hablando de la herencia de los últimos 70 años, yo te digo que la herencia de estos 4 años va a ser realmente una historia negra para la Argentina. Diputada, se piensa o se sabe que el gobierno tiene poca autocrítica, tampoco la tiene el kirchnerismo. Si tuviera que preguntarle por un error que no hay que repetir, ¿cuál me diría que es? Yo creo que hay algunas medidas que habría que haber tomado más a fondo. Me parece que en algún momento se cantaba en las marchas aquello de que había procesos que eran irreversibles y evidentemente hay procesos que no fueron irreversibles y hay situaciones en las cuales la gente había avanzado en su capacidad, no solo de consumo, sino también de capitalizarse, para decirlo de alguna manera, de salir de la pobreza, y eso con un gobierno que cambia la política económica, rápidamente todo eso se retrotrae. Hay que ir avanzando de a poco, pero seguro, en situaciones que cambien estructuralmente la política económica en el país, para que no se vuelva atrás tan rápidamente cuando viene un gobierno de signo contrario. Diputada, gracias como siempre por la gentileza. Gracias a ustedes por el llamado. Buenos días. Chao, Fernando.